clase del día de la fecha. Hoy es 23 del 9, como para darle un marco a esta clase. Sí, Nazarena, tenés razón. Buenas tardes, noches a Nazarena, Macarena, Victoria, Abril, Palab, Trinidad, Melina, Erika, Facundo, Camila y todos los que estén conectados. Tenés razón, Nazarena, hay que leer la información. La verdad, no me informé, sinceramente. Me de mala, es como que me dio esta cuestión de decir, bueno, más allá de determinadas cuestiones que ya es como me parece a mí, mi humilde opinión, ya se venían como dando solas porque las mismas personas no soportábamos determinada cese de actividades. Entonces es como que lo que sí me llamó la atención que fuera como así tan rápido, pero bueno, son medidas. Lo que me da inmensamente placer es ver a los adolescentes, adultos jóvenes y qué sé yo, andando en la calle así libremente, esta cosa es re lindo. Es otra cosa, es otra historia. Me encantó. Bueno, ¿alguna pregunta del teórico anterior? ¿Alguna cosa que haya quedado ahí reflotando? ¿A los representantes de los cursos y otros chicos les llegó el video? ¿Pudieron abrir el enlace? Sí, profe, a mí me llegó bien. ¿Te llegó bien, Leonor? Muy bien. ¿Viste que lo hacen rápido? Sí, sí, sí. E incluso me tomé el trabajo, viste que había una parte adelante que yo entraba y salía, que era porque me quedaba muy desconectado. Yo les pedí esa noche que esa parte la sacaran, que empezaran de tal plantilla, y por eso viste que el video empieza recién en memoria. Se tomaron. ¿Para qué cuento esto? Cuento esto para que parece algo tan superfluo como es un video que vos lo mandás a un sitio en el cual supuestamente no hay nadie real físicamente que lo esté editando y no lo editaron. Bueno, ya que no va a haber preguntas, alguna inquietud, Erika dice, quedó en ver si el orden de la fotocopia... Ajá. Espérate que te veo de vuelta. Quedó en ver si el orden de la fotocopia coincidía con las diapositivas. Muy bien, Erika. Sí. No, el orden de las fotocopias no coincide con el de las diapositivas. En este video sí, pero en el video anterior no. ¿Por qué? Porque hay todo un tema antes en el cual el mismo texto es como que se va extendiendo, no, el mismo texto se va extendiendo mucho más. En todo caso, lo que podemos hacer es, les voy a pasar como un punteo de dónde está cada cosa, ¿sí? Y el que ya primero iría el de motor y después va este punteo, ¿sí? Bien, y para hoy nos tenemos que empezar a conectar acerca de donde dice, para hacer un repasito y todo lo demás, pero tendríamos que empezar en donde dice en la página número 30 del libro viejo. Ahí tendremos que empezar hoy, ¿sí? No porque el texto, Erika, yo quiero hacer coincidir la plantilla que voy presentando con el texto. Hoy vamos a arrancar en la plantilla de resumen, que está en la página 30, se van a volver a repasar unos conceptos, pero directamente después vamos a pasar a alteraciones de la memoria. ¿Saben? En el texto ustedes tienen después aprendizaje no asociativo, tienen priming, tienen condicionamiento clásico y operante, la retención y el olvido,
Y eso nosotros en la plantilla ya lo dimos. Hoy vamos a arrancar por la plantilla número 19, y en realidad esto del priming, del aprendizaje y todo eso está en la plantilla 15 y en la plantilla 16. ¿Estamos hasta ahí? ¿Comienzo entonces? ¿Sí? Bien, ese es un breve repaso de las funciones cerebrales superiores. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Muy bien. De todo esto, hoy lo que vamos a desarrollar es memoria y las alteraciones de la memoria, que es lo que nos faltó. Ahora vamos a pasarlas rápidamente a las que siguen. Y esto ya todo lo dimos, que son los modelos de memoria, los modelos explícitos, todo esto ustedes ya lo tienen ahí. Y hoy vamos a comenzar en este. Por eso yo les decía, vayan a la página número 30 del libro viejo, creería que 32 del nuevo, que esto, ¿qué les parece a ustedes? ¿Para qué les puede servir a ustedes este esquema? ¿Para qué les puede servir? Para saber, depende del tipo de memoria, la forma de aprendizaje, supongo, y parte del lóbulo que corresponde, Muy lóbulo, bien. diría, porque está en esta la amígdala del cerebelo. Exactamente. Esto a ustedes, si lo tienen ahí en su libro, es como que si yo fuera ustedes lo haría más grande y es como un mega resumen de lo que es este capítulo. Y a su vez se logra relacionar la definición de memoria. Los tres de arriba, fíjense, cosa que es muy fácil de darse cuenta, esta sería la clasificación temporal de la memoria. O sea, memoria inmediata, memoria perceptiva. Memoria a corto plazo, el ejemplo más típico de la memoria a corto plazo es la memoria de trabajo. Y la memoria a largo plazo. De esta memoria a largo plazo se desprenden dos tipos de aprendizaje y su relación con la memoria. ¿Sí? Y de esos dos tipos de aprendizaje y cómo es esa memoria, es la clasificación de las memorias y el último, las últimas resonancias que hay ahí abajo, son las fotos de la localización anatómica de donde están almacenadas esas memorias. O sea que esto sería algo así como lo que todo neurocientífico quiere, encontrar a dónde ese cerebro está produciendo determinada cosa. ¿Sí? Bien. De todas estas, a mí particularmente, la que más me llama la atención es, por ejemplo, la memoria semántica. Porque fíjense que acá solamente dice corteza cerebral, pero memoria semántica tenía que ver con la cultura, tenía que ver con aquellas cosas que nosotros aprendemos a decir y aprendemos a definir. Entonces, dice corteza cerebral, pero en realidad debería decir diferentes partes del córtex frontal, de la corteza cingulada, del hipocampo, del sistema límbico, porque la semántica tiene que ver con lo que uno dice, con lo que uno es y con lo que uno lo atraviesa. ¿Sí? Y lo otro que me pareció re interesante también, que fíjense que en el condicionamiento, que aquí no lo divide en clásico y operante, interviene la amígdala, que la vamos a desarrollar hoy, y la amígdala y el cerebelo. ¿Por qué les parece que aparece acá el tan olvidado cerebelo, pobrecito?
¿Por qué les parece que aparece el cerebelo? ¿No? Acá aparece el cerebelo porque, digamos, es, como se acordaron ustedes, la coordinación balística de los movimientos, y más allá de eso, es quien termina de coordinar aquella cosa que se termina haciendo automática. Por eso el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Aquella cosa que uno lo termina de agregar a su vida por habituación. Después diremos cuáles son las patologías que se derivan de eso. Pero está bueno que ya en esta altura de la materia ya empecemos a relacionar memoria con clasificación temporal, con esta memoria, cómo se clasifica relacionada con el aprendizaje, cómo se clasifica relacionada con su forma distintiva de ser almacenada y dónde están almacenadas. ¿Sí? Bien, sigamos. Y así llegamos a lo que son las alteraciones de la memoria. Estas alteraciones de la memoria están en la página número 34 del libro viejo. Dentro de las alteraciones de la memoria tenemos las alteraciones cuantitativas y las alteraciones cualitativas. Las alteraciones cuantitativas son la hipermnesia. Nosotros presentamos, por ahí Victoria me puede ayudar y capaz que desde su capacitación o los lugares donde ella anduvo hay más. Nosotros desde acá presentamos la hipermnesia, la hipomnesia, la dismnesia y la amnesia. ¿Sí? Sí, y donde se profundiza más, o por lo menos desde la formación mía, es la amnesia. Claro. Ahí hay mucho por profundizar. Y es lo que es donde hay más investigaciones con respecto a la amnesia, y porque es lo más común que se ve también en las personas hoy en día. Bien, buenísimo. Entonces, la hipermnesia. Cuando hablamos de hipermnesia, decimos que se refiere al incremento en la capacidad de retener y evocar hechos. En los casos de la llamada memoria panorámica, donde pasan por la conciencia del individuo todas las experiencias pasadas. En estados afectivos intensos se puede recordar con detalle las vivencias del episodio. En estados delirantes, como la paranoia, se exacerba la atención y la memoria para aquellos acontecimientos relacionados con la temática delirante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el sujeto va a relacionar, o sea, si la construcción paranoica es que alguien lo percibe y le quiere robar, todas las conductas de algún otro que se acerca demasiado, que lo sigue que coincide con esa persona durante 4 cuadras y que a su vez está vestido de determinada forma y que a su vez le pregunta, por ejemplo, qué hora es, o le pregunta determinadas cuestiones banales, el sujeto no lo va a tomar como que es alguien que se cruzó y que, bueno, caminaba como quería caminar, sino coincidían en las cuadras, lo va a relacionar directamente a la temática delirante, o sea, lo quería seguir, era de Al-Qaeda o de los, ahora de los de Afganistán, tenía intenciones de secuestrarlo, lo quería llevar porque él tenía información clasificada y así sucesivamente, ¿sí? Una vez que el paciente se estabiliza y el estado paranoide desciende, se trabaja qué tipo de recuerdos tiene con respecto a eso. Si los recuerdos son... Y se hace una comparativa entre el recuerdo, entre cómo almacenó ese recuerdo y la veracidad del mismo. El segundo, la hipomnesia, se trata de una menor fijación por déficit atencional hacia lo externo. A nosotros nos pasa muy seguido por ahí porque andamos con muchas cosas. La dismnesia
dificultad para evocar un recuerdo en determinado momento, pero que luego puede ser evocado espontáneamente. ¿Mm? Y la amnesia, ahí en las dispnepsia suceden en muchos episodios de estrés. Después, los psicoanalistas le agregarán que capaz que tiene que ver con una cuestión de negación, pero va más relacionado con eso. Y el cuarto, la amnesia, que es la incapacidad total o parcial de registrar, retener o evocar información. La amnesia puede ser global, generalizada o parcial o lacunar. La que utiliza Freud para su teoría, amnesia infantil, para explicar. ¿Cómo? Digo, la amnesia es la que utiliza Freud para explicar su teoría de la histeria, la amnesia infantil y la teoría también de la sexualidad infantil. Está buena tu intervención, Florencia, porque acá a la amnesia la Ajá. vemos desde el punto de vista biológico, ¿sabes? Sí, sí, está buenísimo. Esta y el punto de vista psicoanalítico, digamos. Ah, claro, bien. Vos fijate, y traigo lo que acabas de decir, Florencia, vos fijate que el mismo concepto, y deriva de quién, Freud era neurólogo, o sea, él estaba sabiendo, más allá de que tenía que ver con una época, pero estaba sabiendo muy bien cuáles eran los síntomas de la amnesia. Y fíjate hacia qué lugar lo lleva y hacia qué lugar lo define como importante en esta cosa de los síntomas histéricos. ¿Sí? Sí, totalmente. Hay que agradecerle bueno, yo estoy alejada totalmente del psicoanálisis, pero la verdad que un maestro, un genio, porque hay que agradecerle. Él estudiaba las conductas humanas sin tener todos los recursos tecnológicos que hoy trae. Justamente por eso podemos entender el cerebro, pero él intentando explicar conductas humanas, tratando de, como podía, pobre, sin los recursos tecnológicos Pero que por hoy hay. supuesto. Sí, lo amo con mi ser, Florencia. Freud era un ovni. O sea, impresionante. Hizo su teoría hace muchos años y sigue vigente, o sea, fue un misionario, fue todo. Incluso con esta cuestión de las, ¿cómo decirlo? Con estas cosas, viste, de poder hacer una cultura revisionista que se dice ahora, de poder hacer pasos para atrás, uno también, o sea, yo no me defino como psicoanalista, como Victoria estamos más del otro lado, viste, pero hay verdades que siguen siendo innegables. Una, esto de las bases neurobiológicas, por así decirlo, y lo otro, por ejemplo, el concepto del padre y la función del padre. Eso es como que son pilares que te puedo asegurar, la sexualidad ni hablar, pero el concepto de padre, con todo lo que implica hoy la figura paterna, pero impresionante. Pero también como visionario abrió la puerta a 1.000.000 de otras investigaciones. O sea, gracias a sus teorías salieron un montón más y usaron recursos o herramientas que él modificaron o lo que sea, pero salió originariamente de él, digamos. Sí, me comentaba uno de los, o sea, es muy largo de contar, pero uno de los, para mí, mejores psicólogos de acá de la ciudad, que es Solidario Romero, que hace 2 años le preguntaron a la presidenta de la Sociedad Psicoanalítica de Francia, y de las sociedades de psicoanálisis del mundo, que tiene una sigla, que en este momento no me acuerdo, me agarró un proceso de dispnepsia, que pasaba con esto de la identificación paterna, por ejemplo, o con otra cosa que es mucho más que es importante en esto que hemos adquirido como cultura, que es la resolución del complejo de Edipo. Entonces, en la resolución del complejo de Edipo, ¿qué pasa, por ejemplo, en los casos de mamá-mamá? ¿O qué pasa en los casos de familia con papá-papá? Y esta señora,
que si quieren para la próxima le consigo nombre, ella dijo que no sabía, que ahí sí iban a tener que volver a revisar esto que Freud, los textos de él, o tener que investigar desde otro lugar, porque sí, esa es la teoría del complejo de Edipo, iba a entrar medio en jaque con respecto a estas nuevas configuraciones familiares. Bueno, podríamos decir que después de cuántos años, o sea, no sé, del 1900 hasta hoy, estuvieron vigentes y bueno, recién ahora en estos tiempos que recién está empezando toda esta cuestión de la familia de padres y madres del mismo sexo, recién hoy entra en jaque, o sea, más allá de eso, lo amamos a Freud, no. No, O sea, y lo traigo recién a hoy, Igualmente, Freud no especifica exactamente función materna y función paterna. Está hablando de bárbaro. funciones, o sea, ¿Sabés está qué? de roles, digamos. pero también está la cuestión genital. O sea, las dos cosas Claro, son muy fuertes. muy Entonces bien. realmente es intenso. O sea, Bien. para Vieron que pensarlo mal. estamos en neurobiología y estamos dando otra clase de debate que me gusta. Pero lo que yo quería trasladarles, y permítanme el espacio, ustedes han leído, la facultad tiene un corte psicoanalítico amplio, ustedes lo saben mejor que yo, que una señora que ocupa este lugar se anime a decir una cosa de esa. A mí me encantó, porque habla de una humildad terrible. ¿Me siguen, chicas? No quiere decir que no se vaya a utilizar más, o como vos decís, Nazarena, no tenga que ver con realmente con el cuerpo. Pero me encantó porque habla de esta cosa de decir, bueno, tenemos que empezar a revisar y tenemos que considerar, y generalmente los psicoanalíticos no son muy humildes, perdón. Pero bueno, me encantó poder escuchar. Freud se pasó a entender, el gran desafío de él era entender a la mujer, la histeria, las angustias, y hoy la neurociencia trae toda esta investigación del cerebro emocional de la mujer. Somos complejas en ese sentido. Siempre somos complejas, y ahora es como que pasa, o sea, mi humilde referencia, ahora pasamos a ser objeto de estudio. Ese sería como el salto evolutivo que estamos dando. Pero y hoy claro, y hoy se explica todo esto, el gran cerebro emocional de la mujer y la intensidad con lo que vivimos todos. Por eso también una fuerte conexión con ciertas patologías como la depresión, la ansiedad. Claro. Pero bueno, lo volvimos loco a pobre Freud. Bueno, él se metió, yo diría. Bien. ¿Cómo? Yo sigo enamorada. No hagas caso, profe. Bien. Y la cuarta era la amnesia, que es la incapacidad total o parcial de registrar, retener o evocar información. La amnesia puede ser global, generalizada o lacuna. Bien, seguimos a la otra, que son las alteraciones cualitativas, que se denominan genéricamente paramnesias. Y dentro de esta tenemos la reminiscencia, que es cuando se evoca un recuerdo y no se lo reconoce como tal, de manera que la idea parece nueva y personal. La ilusión de la memoria, se evoca una imagen parcialmente correcta a la que se le agregan elementos diferentes. La persona está convencida de que es un recuerdo original. Este es el mecanismo esencial del síndrome de Korsakoff. Este síndrome de Korsakoff es uno de los síndromes que está dentro del alcoholismo. ¿Qué significa esto de la ilusión de la memoria? Es la persona cuenta que fue a pescar, por ejemplo, y es cierto que fue a pescar, pero lo que le agrega, capaz que cambia los nombres de con quién fue a pescar, y no es que, digamos, hace eso para escapar de los retos de la mujer, no, está en una ilusión de la memoria. O sea, dentro de la gravedad del síndrome, no es tan deteriorante. ¿Por qué? Porque cambia solamente parcialmente la imagen correcta. Después tenemos la alucinación de la memoria, se designaba con este término a la creencia de evocar un hecho que nunca había tenido lugar.
el paciente está convencido de que son recuerdos verdaderos, como en el caso de las parafrenias fabulatorias. Después tenemos el fenómeno de lo ya visto o duplicación de la memoria, es la vivencia en la que la persona dice estar en una situación que aconteció anteriormente y de estar duplicando en ese momento la misma experiencia. Todos hemos pasado por ahí por un fenómeno en el cual creemos que el lugar en donde estábamos ya lo visitamos. Del otro lado tenemos el fenómeno de lo nunca visto. Es la inversa del anterior, en el que hechos o circunstancias ya vividos resultan absolutamente nuevos. Esto por ahí le pasa a las personas que tienen accidentes y tienen traumatismo de cráneo. Sin llegar a una amnesia lacunar, pueden pasar por diferentes fenómenos de lo nunca visto. La amnesia expresa el recuerdo anormal de hechos ocurridos en épocas pasadas muy distantes, pero que alcanza tal precisión y nitidez que el individuo cree realmente estar viviéndolos o reviviéndolos. Y la criptonesia, que es un fenómeno similar al anterior, pero que se circunscribe al periodo de la infancia, propio de la forma psicomotora de la epilepsia. O sea, el sujeto habla, te dice que jugó con tal persona, por ejemplo, y es como que quedó, para decirlo en otros términos, encapsulado en ese momento propio de la infancia. ¿Sí? Ahí llegamos a la clasificación de los síndromes patológicos de la memoria. Se clasifican en síndrome orgánico. El síndrome amnésico tiene dos clasificaciones generales. Una es la orgánica y otra es la psicógena. Y ahí volvemos a Freud. En esa orgánica entra como primera clasificación grande, de un lado la demencia, que es lo que nosotros vamos a trabajar y que nos importa desde la neurobiología, y es lo que se da en la última clase. Y del otro lado la amnesia pura, que generalmente tiene que ver con partes específicas de nuestro cerebro que han sido alteradas, pero que en la clínica no se diferencian tanto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay entre demencia y amnesia pura? Que la demencia siempre va acompañada de otras A. O sea, en el caso del Alzheimer, la amnesia va acompañada de apraxia, va acompañada de agnosia, va acompañada de afasia. Y a veces hay casos que se presenta, no tiene apraxia, no tiene agnosia, no tiene afasia, pero sí tiene amnesia. Entonces entra dentro de esta segunda clasificación. Vuelvo a repetir, esta demencia se clasifica en cortical y subcortical, y las amnesias puras en permanente y transitoria. La permanente se hipotetiza una lesión hipocámpica o una lesión diencefálica o una lesión frontal. Y en la transitoria se clasifica como global. ¿Sí? El síndrome amnésico. Desde el DSM-4 necesita tener por lo menos estos 4 criterios diagnósticos para ser considerado como tal. Ellos son inhabilidad para aprender información nueva o para recordar información aprendida previamente. Criterio B. El trastorno de la memoria causa un deterioro significativo en el funcionamiento social o laboral y representa una declinación importante a nivel previo de funcionalidad. No ocurre en el curso de un síndrome confusional, ni cumple los criterios de una demencia, dado que no tiene otro compromiso de sus funciones cognitivas. Era lo que estaba diciendo recién. No cursa con otras A, no cursa con afasia, no cursa con agnosia, no cursa con lentificación del movimiento, por ejemplo. También se debe encontrar el criterio D, que es que hay evidencia desde la anamnesis, examen físico, desde el laboratorio, de un factor orgánico específico que estaría relacionado con el trastorno. ¿Qué quiero decir con esto, orgánico específico? Que estamos hablando de esto,
de que hay un daño en el hipocampo, por eso sería una amnesia hipocámpica, un daño en el diencéfalo, por eso sería una amnesia encefálica, y un daño en el frontal, pero básicamente acá iríamos al prefrontal. Entonces, de acuerdo al daño en las divisiones del prefrontal, va a ser que se produzca en estas divisiones del prefrontal, va a ser la actividad que no va a poder desarrollar. ¿Sí? ¿Seguimos? Y así llegamos a memoria y el envejecimiento, que esto de memoria y el envejecimiento está en la página 33 del libro viejo. En la plantilla va después, en el libro va antes de estas alteraciones de la memoria que planteamos. ¿Qué nos dice en memoria y el envejecimiento? Que todo envejecimiento tiene una aparición de fallas en la memoria. Que las fallas, la memoria de las personas mayores es una causa común de consulta, aunque no por ello entraña patología. En varios estudios comparativos de pruebas mnemésicas de sujetos normales versus personas mayores de 65 años, se observó que la memoria de trabajo suele estar normal en sujetos mayores. ¿Qué era la memoria de trabajo? La memoria a corto plazo. Sí, la memoria a corto plazo. Muy bien. Y aparte la memoria de trabajo tenía una característica especial, Nazarena. Es a corto plazo, ¿y qué te permite la memoria de trabajo? Nazarena, Erika, Florencia, quien esté conectada. La memoria. ¿Cómo? ¿La memoria relacional o no va por ahí? Sí, en realidad memoria relacional no lo digas en una mesa porque te van a decir memoria relacional no existe y tienen razón. En realidad es poder hacer muchas cosas al mismo tiempo y después que vos la resolviste no te quedás fijado en lo que hiciste. ¿Me seguís? Lo dice en el cuadro, que está en la plantilla, que también puso. Memoria relacional. Sí, aprendizaje y memoria explícita. Ay, no, perdón, estoy equivocada. Eso sale de memoria a largo plazo. Ah, me parecía. Estoy equivocada, Con profe. las dos cosas al mismo tiempo, pero está bien, me parecía. Es de la Muy memoria a bien. largo plazo. Es de la memoria a largo plazo. Bien. Después tenemos la memoria episódica, con leve alteración en la evocación libre, mejorando notoriamente las pruebas de evocación con claves y normalizando el reconocimiento en sujetos mayores. También se evalúa la memoria semántica y la procedural, son normales en sujetos mayores. Y se concluye que en el envejecimiento hay una disminución de la eficacia de la memoria episódica por dificultar la codificación y recuperación de la enfermedad. A todo esto, ¿qué nos podrías agregar, Victoria? Que lo único que se conserva es la memoria, en el envejecimiento, lo único que se conserva es la memoria emocional. Un concepto medianamente nuevo que las neurociencias lo estudian mucho. El claro ejemplo de esto, no sé si vieron la película Coco, cuando el nene le canta a la abuela y con la música ella empieza a recordar recuerdos o situaciones pasadas, la memoria emocional. Bien, Ese es bien, y si tendría que agregarle algo a esta plantilla, lo que yo le agregaría sería que, vieron que dice que la que se altera un poco es la memoria episódica. Claro. Y que tiene que ver por dificultades de codificación y recuperación de la información. Entonces, dicho en criollo, dicho en otros términos, en realidad lo que se altera es ese mismo cerebro que va envejeciendo por los radicales libres, porque se va con la misma vejez, y que la falla estaría en cómo se codifica eso que se va almacenando, pero no es que el sujeto pierde habilidades por el solo hecho de tener 70 años. Y eso, uniéndolo con esto de la memoria emocional que vos decías, Victoria,
me da un puntapié como a decir, bueno, si yo insisto en esta cosa de canciones que le gustan, de habilidades, vieron que la memoria semántica no tiene casi fallas. ¿Qué era la memoria semántica? ¿Con qué tenía que ver la memoria semántica, chicos, chicas? ¿Con lo social? Con lo social, con lo cultural. Ujú. Entonces, si yo le recupero a esa persona en lo cultural, lo que ella le da identidad, Lo que va. vivió, claro. Ujú. Una de las técnicas que nosotros en sistémica nos enseñan y que se debería, digo, es que el sujeto la lees en su idioma, digamos. Por ejemplo, si la persona es hábil es un ingeniero químico, ponele, y entonces, explicarle la disfunción de la dopamina y de la serotonina y la teoría, qué sé yo, en química. ¿Sí? Usando palabras que para el sujeto van a ser conocidas, no palabras que están como muy DSM-4. ¿Mm? Claro, nosotros todo lo contrario, profe, porque como tenemos otra vuelta, digamos, estamos estudiando otra carrera, no entenderíamos nada si nos habla de química o algo por el estilo. Claro, y Ludmila, ¿qué estás estudiando vos? Yo estoy en la licenciatura en Pues, psicología. claro, pero más allá de eso, se llama utilizar el lenguaje del paciente. Entonces vos, a ver, el otro día me tocó un paciente nuevo que es idóneo, pero en realidad sería un ingeniero en conducciones de caminos. ¿Mm? Un ingeniero civil especialista en construir caminos. Entonces usé esa información para decirle, bueno, fíjese, usted para trazar una línea entre tal ruta y tal ruta, ¿qué método usó? Usé tal método, bla, 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 bla. Una de las cosas que usted le dio especificidad es la combinación de el metro con medidas explicando. Esa forma que usted tiene de llevarse muy bien con esa habilidad, utilícela en su cuerpo. O sea, usted dice, yo usé un camino para unir las Toscas con no me acuerdo qué, era Villaguay con una ciudad cercana. Entonces, permítame la analogía, ¿por qué usted no quiere unir esta emoción con esta otra ciudad? Con esta emoción con esta otra pérdida. Usamos lo mismo que usted hizo como ingeniero para unir dos ciudades. Unámosla. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, técnicas de persuasión también en la clínica, porque ahí es como que, criollamente lo enganchás al paciente, lo motivás con la terapia, utilizás el mismo lenguaje del paciente, como decía Iliana. Y el sujeto, al utilizar vos el mismo lenguaje, primero te comprende mucho mejor. Segundo, que esto se usa mucho cuando las personas entran en periodos de pérdida de memoria, no se siente tan enajenado, no siente que se va perdiendo, que eso sí hay que tenerlo en cuenta. Bueno. Nos volvemos artistas con la palabra. ¡Ay, qué linda esa expresión! Aprender a parafrasear es todo un tema. Es todo un tema. Bueno, ahí llegamos al final de esta presentación, pero cerramos esta presentación y empezamos con el tema nuevo de hoy, que sería sistema límbico. Un tema que a ustedes les va a gustar mucho mejor porque el sistema límbico, ¿con qué tiene que ver? Con la emoción. Y ahí es donde lo ver. Profesora, yo quiero hacer una pregunta nada. La pérdida de la memoria, sí que puede pasar con los años, con la vejez, ¿tiene algo que ver también con ir perdiendo algo de la plasticidad neuronal?
Con ir perdiendo que, Carmen, discúlpame, no te sentí ¿no? bien. También la plasticidad neuronal. Sí, totalmente. Sí, es lo que yo había dicho anteriormente, con que más allá de que nosotros aboguemos, y Victoria también trabaja con esa cuestión de las posibilidades de las personas y cómo hasta la última situación poder generarle cosas, el cerebro va envejeciendo como envejecemos todos los días. Más allá de los cuidados que vos tengas, Carmen, tiene que ver eso. Claro. El envejecimiento puede ser por hipertensión arterial, puede ser por... Hay momentos en tu vida en que vos dormís poco, pero es por las cosas que vos tenés que atender. El costo el cerebro lo va a pagar, pero bueno, son tareas vitales que uno también tiene que resolver. Tiene que ver con eso también, ¿sí? Sí, gracias. No, por favor. Bueno, y acá llegamos al tema de hoy, que es sistema límbico. En este sistema límbico vamos a hablar acerca de estructuras y funciones principales, emociones y amígdala, regulación emocional e hipotálamo. ¿Sí? Inteligencia emocional, lo que nos tendrían que enseñar desde la primaria. Bueno, Más yoga, más educación sexual, más un montón de cosas más. Grande. Bien. Retomamos la plantilla anterior como para repasar y acá llegamos a definir qué son las emociones. Las emociones desde la cátedra las definimos como la interrelación entre afecto, intelecto y actividad. Y en esas tres, sería un espectro de tres, se da el transcurrir psíquico, ¿sí? Fíjense que acá empezamos a hablar de algo que nunca habíamos hablado, que era de afecto. Un desafío hablar de afecto y neuro. Dios mío. Bien. Definimos las emociones como el cambio violento y súbito del humor relacionado íntimamente con lo orgánico o corporal. Una emoción como respuesta presenta tres componentes diferenciados. Un componente conductual, definido por los patrones de respuesta conductual apropiados para la situación que los origina, lo que facilita la adaptación del sujeto. Sirve para comunicar un determinado estado emocional a otros individuos de la misma especie o incluso de otras especies. Esto es Watson puro, pero está bueno. Un componente autonómico que facilita la rápida movilización de los recursos energéticos. Autonómico, ¿a qué le suena autonómico? Cuando digo autonómico, ¿de qué estoy hablando? Al sistema nervioso autónomo. Muy bien, el sistema nervioso autónomo, ahí está. Esto está en la página número 36 del libro viejo. Y también tiene un componente endocrino que tiene por objeto reforzar las acciones del sistema nervioso autónomo. El componente endocrino, que lo vamos a desarrollar ahora, por eso hipotálamo y amígdala, es la relación entre el sistema endocrino, la activación y no activación y su relación con el sistema nervioso autónomo y cómo determinadas hormonas, como por ejemplo la tiroides, influye en un montón de las cosas que nos pasan. Y ahí llegamos al segundo estadio de esto de lo que sería el sistema límbico y emociones, que es el sentimiento. ¿Cómo definimos desde acá el sentimiento? Dicen que se elaboran en la conciencia conjuntamente con el juicio y el razonamiento. ¿Se acuerdan de estas partes de nuestra raciocinio, cómo se iban armando? Bueno, el sentimiento también se elabora en la conciencia, dando estabilidad subjetiva y subjetividad y especificidad individual a las emociones, dependiendo de las inclinaciones naturales de cada uno. El sentimiento puede modificarse con la experiencia.
Etimológicamente el término emoción viene del latín emotio ognis, que significa el impulso que induce a la acción. Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. Las sensaciones subjetivas y los estados fisiológicos asociados, conocidos como emociones, constituyen características esenciales de la experiencia humana normal. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos nos pasan las emociones y que de acuerdo a cómo uno las vivencie, las va a clasificar. Todas las emociones se expresan mediante cambios motores viscerales, respuestas motoras somáticas estereotipadas y sobre todo por el movimiento de los músculos faciales. Las expresiones específicas de las emociones producidas voluntariamente pueden generar patrones diferentes de actividad autónoma, lo que indica que una de las fuentes de emoción es el impulso sensitivo proveniente de músculos y órganos internos. Sí, volvemos a las plantillas. Y estamos diciendo que, que es un cambio violento y súbito del humor relacionado íntimamente con lo orgánico y corporal, y volvemos a el último párrafo que nos estaría indicando que aquello que nosotros percibimos como susto, alegría o que nos produce una emoción es el cuerpo el que inmediatamente lo va a expresar. Siempre perdón Iliana, siempre es más fácil reconocer cuando, por ejemplo, en la terapia, bueno, que se le dice que hagan escaneo de la emoción. Bueno, ¿cómo te sentiste o cuál fue tu vivencia emocional en esa situación? Entonces, siempre es más fácil para el paciente identificar cuándo se gatilla la emoción, pero no cuándo desaparece, porque deja tantas huellas en el cuerpo. Por ejemplo, estoy tensionada, ¿no? Estoy ansiosa. Vieron que deja marcadores en el cuerpo. Entonces, siempre es más fácil identificar cuándo aparece, pero no cuándo desaparece la emoción. Buenísimo. Esto debería agregarlo en otra plantilla aparte. Muy bien. Está muy bueno lo que estás diciendo, Victoria. Bien, y ahí llegamos a las teorías de la emoción. Las teorías de la emoción presentamos tres, que son las teorías categóricas, las teorías dimensionales y las teorías de los componentes múltiples. Que eso todo lo tienen en los libritos acá. ¿Sí? Pero las teorías de la emoción y todo lo demás recién comienzan en la página número 43. ¿Sí? Y antes está el tálamo y la amígdala desarrollado. Las teorías categóricas presentan dos clasificaciones, que son las emociones básicas y las emociones complejas. Las emociones básicas son emociones innatas que se encuentran presentes en todas las culturas y sociedades. Este tipo de emociones se expresan mediante patrones fisiológicos, componentes autonómicos y endocrinos, y configuraciones faciales y posturales características y particulares, componente conductual. O sea que lo que acabo de describir antes entraría dentro de una emoción básica. Y ahí después pasamos a las emociones complejas, que pueden aprenderse y moldearse social y culturalmente desde un punto de vista evolutivo. Son de nueva aparición y pueden verse influenciadas por el uso del lenguaje. Sí, o sea, ¿qué quiero decir? A que a esto, que nosotros lo vemos como básico, por ejemplo, gritarle a una persona cuando cruza la calle mal, nosotros lo vamos moldeando culturalmente, lo hacemos y no nos damos cuenta de lo que hacemos. En otras culturas eso no se hace. Es visto o como muy agresivo o directamente no sucede porque el peatón es muy respetado, por ejemplo. Ahí pasamos a la segunda clasificación, que son las teorías dimensionales. Consideran que cada emoción es un punto de un continuo que varía a lo largo de dos o más ejes fundamentales. Y la teoría, que después vamos a ver una clasificación y un gráfico. Y la tercera es la teoría de los componentes múltiples. Estas teorías no tienen una visión de las emociones como estados fijos,
sino que se centran en una naturaleza fluida. Dichas teorías enfatizan el papel de la valoración cognitiva en la evaluación del significado emocional de los acontecimientos. Y ahí los cognitivos tienen para hacer dulce de leche. Bien. Como en la primera clasificación dijimos, que era las teorías categóricas, y dentro de estas teorías categóricas presentamos las emociones básicas. El autor presentado es Ekman y colaboradores que propusieron patrones de emoción diferentes para 6 emociones que, según ellos y los estudios que presentaron, y también estos están cruzados con las investigaciones de Margaret Mead, si lo vieron en antropología, ahí también está, clasifican a las emociones en 6 emociones universales y biológicamente básicas, las cuales son sorpresa, asco, tristeza, ira, miedo, alegría o felicidad. Dicho en otros términos, este me parece que sería sorpresa, este me parece que sería asco, esta de abajo me parece que sería tristeza, miedo, el de al lado de la tristeza, está muy bueno, sería la felicidad, alegría, y la ira sería, el miedo sería este, y la ira sería la de arriba. Por ahí la ira habría que buscar otro tipo de fotito, digo yo, ¿no? Sí. Ahí preguntó Morena. ¿Qué preguntó Morena? Eso es como algo de lo que explicó Victoria. Claro, todo lo que es el componente motor fisiológico de la emoción. Tenemos, según la teoría de Darwin, que es otra teoría, tenemos el mismo cerebro que los mamíferos, que el mono, el perro, y ellos tienen la misma expresión gestual de la emoción. Por ejemplo, si el perro está enojado, ¿cómo hace? Como nosotros. Claro. Es el entrecejo. Claro, sí, sí, sí. Sí. Bien. Claro, si está feliz, mueve la cola, un ejemplo. Claro. Muy Nosotros bien. nos movemos. Pero se le notan los ojos también, Sí. digamos. Sí, también. Por eso la observación conductual también en la clínica, que le preguntaba al paciente, ¿cómo estás? Bien, estoy re bien. Y baja la mirada, entonces... Eso quiere decir que esconde algo, cuando baja la mirada o no la puede sostener, como que... Bueno, no sé si... esa es una hipótesis de trabajo, Mónica. Sí, Se claro. pueden tener muchas hipótesis ahí, pero básicamente por ahí como de primera, si baja la mirada, y a esta altura del tiempo que yo llevo como terapeuta, si baja la mirada tiene más que ver no con esconder, sino con dificultad de decir. Claro. Que es diferente, ¿me seguís, Morena? Es diferente que te esconda a que no lo puede decir. Porque claro. ahí yo iría más para el lado, ¿viste? De algo medio muy... que Sí. sería emoción. Generalmente cuando las personas no bajan la mirada, tiene que ver, si hablamos de emociones, más que nada tiene que ver o con la tristeza o con el miedo. Claro, por eso es como se explicaba en clases anteriores, que siempre hay que ver si el relato del paciente condice con la expresión de la emoción, que es lo que por ahí no se ve en adultos con condiciones del neurodesarrollo, que eso ya sería, me estoy yendo por las ramas, sí. Sí, o por ejemplo, algo que hoy sí, y queriendo unir un poco la discursiva de neuro, vieron que yo este año y el año pasado un poquito introduje el tema de autismo. Entonces, una de las cosas que los que intentamos trabajar con autismo debemos generar, en toda situación terapéutica, pero en estos pacientes en particular, es que te sostengan la mirada. Entonces, el sostener la mirada desde la emoción, y si tiene ese tipo de característica, implica, por ejemplo, conectar
que antes que la emoción al autista le cuesta un montón conectar. Y después sí, dejemos la hipótesis de que tiene miedo, de que está en un lugar que no es conocido, que puede que no tenga los recursos para poder dialogar. ¿Sí? Por eso hace este tipo de cosas. Bien, y así seguimos con lo que yo le decía, que va a haber un gráfico acerca de la teoría dimensional de las emociones. Esta teoría dimensional de las emociones se va manifestándose, se va expresando a través de 4 cuadrantes. Ellos serían la activación, el de arriba, la desactivación, el de abajo, el de la izquierda, el agradable, y el de la derecha, el desagradable. Y entre la activación y el agradable tenemos la alegría, entre la activación y el desagradable tenemos la sorpresa, el miedo, la ira, el asco, ¿sí? Y entre el desagradable y la desactivación tenemos la tristeza. Bien, como ejemplo de cómo el mismo concepto y clasificación de las 6 grandes, por así decirlo, lo podemos ver en esta teoría de la dimensional de las emociones. Y acá llegamos a lo que se me adelantó un poquito Victoria, pero no hay problema, que las emociones también las podemos clasificar psicológicamente, fisiológicamente y conductualmente. Desde el punto de vista de la psicología, decimos que las emociones elevan el umbral de la atención dirigida, activan conductas adaptativas del individuo y estimulan redes nemésicas relevantes. Subrayen y con glitter el último, estimulan redes nemésicas relevantes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo más emoción tenga en un acontecimiento, más lo voy a recordar. Sean volviendo a esto de la teoría dimensional de las emociones, sean que estén desde el miedo hasta algo lindo que sería la alegría. ¿Sí? La segunda, que fisiológicamente organiza las respuestas de distintos sistemas biológicos. Expresión facial, aparato osteo-artromuscular, sistema nervioso autónomo y sistema endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo. Fisiológicamente, o sea, todo nuestro cuerpo, sangre, hormona, músculo, ojos, todo eso se pone en función de la emoción que estamos pasando. Y conductualmente establece la posición del individuo con respecto al entorno, acercándolo o alejándolo de personas, objetos e ideas. Actúan como depósito de influencias innatas y aprendidas y poseen características invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos, grupos o cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, y le agrego otro componente, defino a una emoción como positiva, como de alegría, de placer, me voy a acercar a las personas. Pero si yo la defino como ataque, como intrusión, como miedo, me voy a alejar de las personas. ¿Sí? Acá les presento una plantilla en donde esto es pura anatomía. Vemos las estructuras principales de nuestro sistema límbico. ¿Sí? Y este sistema límbico, ¿qué estructuras principales presenta? Presenta el giro cingulado, el septum, el bulbo olfatorio, el hipotálamo, la amígdala, el corpo mamilar, el hipocampo y el fornix. Estructuras a través de las cuales sería interesante que ustedes se acuerden. ¿Para qué? Para que ahora empezamos a relacionar aquellos conceptos que tenían que ver con las definiciones, aquellos conceptos que tienen que ver con las estructuras anatómicas, y lo último que tenemos que unir en esta historia de entender neuro es
cómo funciona fisiológicamente esta red interconectada de neuronas. ¿Sí? Y así llegamos a lo que denominamos sistema límbico. El sistema límbico es un conjunto de estructuras interconectadas que forman un puente funcional entre grandes áreas de la corteza cerebral y las estructuras de entrada o salida del sistema nervioso. Constituye las bases de las respuestas autónomas, endócrinas y comportamentales a los desafíos homeostáticos y acontecimientos con implicaciones en la supervivencia y la reproducción, ayudando a garantizar que estos acontecimientos serán recordados. Esto es muy así enrollado, pero dicho en criollo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál sería el asiento del sistema límbico? Es básicamente el asiento de qué? ¿Están ahí? El asiento del sistema límbico, segundo párrafo, es básicamente el asiento de la emoción. Porque dice, constituye las bases de las respuestas autónomas, endocrinas y comportamentales. ¿Y de qué está constituida la emoción? De una respuesta autónoma, endocrina y comportamental. ¿Sí? Las estructuras principales de este sistema límbico son el hipocampo y la amígdala, junto con un conjunto de núcleos cerca y dentro del hipotálamo, un anillo de corteza límbica y las conexiones de todas estas áreas. Acá tenemos otra foto de nuestro sistema límbico, lo mismo que dimos anteriormente. Le tenemos que prestar atención acá. Esto es el cuerpo calloso, la gran estructura blanca que interconecta los hemisferios. Por ejemplo, fíjense, cosa que nunca había aparecido antes, que es el uncus. Presten la atención al fornix, que es este que está acá adentro, y prestenle atención al el surco del cíngulo. Y así llegamos a uno de los primeros que teorizó acerca de nuestro sistema límbico. Uno de los primeros que teorizó acerca de nuestro sistema límbico fue James Papez. ¿Qué dice James Papez? James Papez nos dice en 1937 que sugiere un esquema anatómico para el circuito neural de la emoción, conocido como el circuito de Papez. Este se activa cuando un estímulo emocional se presenta, llega al tálamo y proyecta la corteza sensorial y al hipotálamo. La información proveniente de estas dos estructuras es integrada en la corteza cingulada, dando lugar a la experiencia emocional, es decir, las sensaciones se convierten en percepciones, ideas y memoria. ¿Dónde estaba la corteza cingulada? ¿A qué les suena a ustedes cuando yo digo corteza cingulada? ¿Qué preguntó, profe? ¿Qué era la corteza cingulada? ¿Qué les suena a ustedes con corteza? Cuando yo digo corteza cingulada, ¿a dónde lo llevo con eso?
¿No? Debe ser lo que rodea el cuerpo calloso. Ajá, bien. Pero ¿en dónde dimos corteza cingulada? ¿Creen que lea lo de abajo? Y después seguimos con eso. Papez demostró que la corteza cingulada y el hipotálamo, y acá está el esquemita, corteza cingulada, hipotálamo arriba, ¿sí? Y fíjense que dice, estímulo emocional, ¿quién lo captaría? Supuestamente el tálamo. Ese se relaciona con la respuesta corporal, que según todos los globitos rojos sería la interconexión entre el hipocampo, el hipotálamo, el tálamo anterior y la corteza cingulada. La información sensorial, que es captada y la deja pasar el tálamo, junto con la integración de la respuesta corporal, y a través del ok que le da la corteza cingulada, nos daría la experiencia emocional. ¿Qué demuestra Papez? Que la corteza cingulada y el hipotálamo están interconectados mediante el núcleo anterior del tálamo. Otra vez el tálamo, chicos, ¿sí? El hipocampo y los cuerpos mamilares. Estas conexiones son necesarias para el control cortical de la expresión emocional. Bien. Control cortical de la expresión emocional. Y acá llegamos a sistema límbico de McLean, que es el que le termina de dar la otra vuelta de tuerca al circuito de Papez. Entre los trabajos que inspiró el circuito de Papez se encuentra el sistema límbico de McLean, el cual es un modelo anatómico con mayor sustento. El modelo de McLean integró las ideas de Jacob, si quieren se los traigo, porque Jacob era argentino. El problema con Jacob es que tenía una raíz alemana, y como tenía esa raíz alemana, no le dejaron presentar sus investigaciones en viejo continente. Sí, todo esto está en la página número 50. Ahí lo van a encontrar. Y McLean tuvo la habilidad, yankee como es él, perdón, de integrar las ideas de Jacob, de Papez, de Cannon y Ball, junto con los hallazgos de Kauler y Bassi. Para McLean, la arquitectura del cerebro consiste en 3 sistemas cerebrales que caracterizan un desarrollo evolutivo. Estos 3 sistemas son el arquicerebro, que es el primer sistema que consiste en el cerebro reptiliano. Este cerebro reptiliano solo presenta un complejo estrial y ganglios basales, con el cual se pueden observar emociones primitivas como la agresión y el miedo, que es lo que decía Victoria. Después le sigue el paleocerebro, que es el segundo sistema más antiguo en los mamíferos, el cual aumenta las respuestas emocionales del cerebro reptiliano. Además de elaborar las emociones sociales, este sistema incorpora componentes del circuito de Papez: hipotálamo, tálamo, hipocampo y la corteza singular, con estructuras importantes como la amígdala y la corteza prefrontal. ¿Vieron que prefrontal es un viejo conocido? Y ahí llegamos a nuestro tercer cerebro, que es el que tenemos ahora, que es el tercer sistema, el nuevo cerebro de mamífero, que consiste en la neocorteza, la cual representa la interfaz de la emoción con la cognición. ¿Sí? Bien, a modo de resumen. El sistema límbico es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que gestiona respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. Perdón, profe. ¿Podría volver un segundito al anterior? Vuelvo. Ahí está. Sí. Gracias. Dime hasta qué tiempo. Ya está, profe. Ya está, muy bien. Vuelvo. Como decía, a modo de resumen, el sistema límbico es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que gestiona respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. Se articula con procesos nemésicos, quiere decir memoria, atencionales. ¿Quién estaba a cargo de la atención?
instintos sexuales, afectivos, personalidad y conducta. Está formado por estructuras del tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso, septum y mesencéfalo. O sea que el sistema límbico interacciona muy velozmente y al parecer sin que necesiten mediar estructuras cerebrales superiores con el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo. Las funciones principales son la motivación por la preservación del organismo y la especie, la integración de la información genética y ambiental a través del aprendizaje, y la tarea de integrar nuestro medio interno con el externo antes de realizar una conducta. Todo eso lo hace el sistema límbico. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan que, y en esto me quiero detener un chiquito, ¿se acuerdan que yo les pregunté de la corteza singular anterior? Que dónde lo habíamos visto, me faltó decir que por qué yo insistía en la corteza singular anterior. ¿A qué estructura pertenecía la corteza singular anterior? La corteza singular anterior pertenecía al prefrontal. El prefrontal eran 4 estructuras principales: prefrontal dorsolateral, prefrontal corteza arbitraria, prefrontal corteza cingulada anterior o corteza cingulada ventromedial. Y la corteza singular anterior, cuya función principal dentro de las funciones cerebrales superiores tenía que ver con la atención. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿por qué vuelvo a insistir con esto y dónde lo aprendimos? Porque de esto también se trata, de que conceptos que en algún punto se dan y parecen sueltos y que tienen que ver con anatomía, acá lo vemos en funcionamiento. ¿Sí? Dicho en otros términos, y volviendo a la presentación, si yo quiero volver, permítanme volver, ¿sí? Acá está, corteza singular anterior. No. Corteza singular anterior, como dije anteriormente. ¿Sí? ¿Cuál es papés el que le da la impronta y la importancia que tiene esta corteza singular anterior para la formación de la experiencia emocional, y que es la que integra el estímulo emocional, tálamo, corteza sensorial, la respuesta corporal, hipotálamo, hipocampo, corteza singular, tálamo anterior, y juntas forman la experiencia emocional. O sea, dicho en otros términos, tanto hablar, por así decirlo, de corteza prefrontal y sus divisiones, ahora ven que la podemos aplicar a otras estructuras, ejemplo, nuestro sistema límbico. ¿Bien? ¿Vieron? Que por ahí la idea es que le tratemos de ver esto de que todo en algún punto tiene que ver con otras funciones y otras interrelaciones. Y así llegamos a la integración de la conducta emocional. Nos quedan 5 minutos, si ustedes quieren desarrollo 2 plantillas y después seguimos. En este desarrollo de la integración de la conducta emocional vamos a desarrollar 2 estructuras fundamentales que son el hipotálamo y la amígdala. El hipotálamo es un centro crítico para la coordinación de los componentes motores viscerales y somáticos del comportamiento. La función principal de este hipotálamo está relacionada con el mantenimiento de un medio corporal interno relativamente estable. Sus efectos son ejercidos a través del sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino y el sistema motor del organismo. El hipotálamo está localizado en una región basal del cerebro.
Se divide en varios núcleos y en 4 áreas principales. Ya son el área preóptica, el área supraóptica, el área tuberal y el área caudal o mamilar. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Me dejan seguir 2 plantillas más? ¿O ya estamos a punto de un colapso emocional, mental? ¿Sigo? En diciembre, profe. ¿En diciembre que colapsó? Emocional, mental, físico, todo junto. Espiritual, todo. Todo. Bien, acá tenemos una foto de nuestro hipotálamo. Fíjense, en su izquierda, mi derecha, fíjense qué chiquitito que es ese hipotálamo, y fíjense acá ampliado todo lo que estamos viendo. ¿Vieron que dice tracto mamilotalámico? Núcleo periventricular. Acá está el anterior. Y después tengo que encontrar el tuberal y el mamilar. Acá lo encontré. Este es el mamilar. Muy bien. Y este sería el tuberal. Bien. Los roles del hipotálamo se expresan a través del sistema endocrino y el sistema nervioso central. ¡Wow! Esto parece como una venta de un título de un diario argentino, ¿no? Todas. La regulación endocrina se ejerce sobre la modulación de la liberación de hormonas de la glándula hipófisis a través de 2 vías separadas. ¿Cuáles son estas 2 vías separadas? Son el tracto tubero-hipofisiario y el tracto supraóptico-hipofisiario. Entonces ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver? Sí, porque yo os di la clasificación de los 4 núcleos o áreas que eran preóptica, supraóptica. Preóptica en relación al quiasma óptico está arriba del quiasma. Pre, adelante. Supra, arriba del quiasma óptico. Tuberal y caudal o mamilar. ¿Sí? Tuberal tiene que ver con el desarrollo de estos tractos. ¿Sí? Bueno, el primero de ellos, el tracto tubero-hipofisiario. ¿Qué quiere decir tracto tubero-hipofisiario? Es de dónde hasta dónde van las conexiones de las fibras que llevan esa información endocrina. En el tracto tubero-hipofisiario, las fibras que van desde el hipotálamo hasta el lóbulo anterior del hipófisis o adenohipófisis. Las neuronas producen y liberan hormonas de liberación hipotalámica al torrente sanguíneo. Estas ejercen su influencia sobre la liberación o no de varias hormonas hipofisiarias a la circulación sanguínea general. Las hormonas que regulan el crecimiento, el funcionamiento de la glándula tiroidea, la suprarrenal, la lactancia, la pigmentación de la piel, etc. A su vez, estas funcionan y arman un complejo mecanismo de feedback, por el cual la cantidad de hormonas circulantes regula la actividad de secreción del hipotálamo y del hipófisis. ¿Sí? O sea que no solamente van a la glándula blanca, sino que la glándula blanca remite información hacia este tracto y de esta al hipófisis. Y la última, ya estoy en tiempo, es el tracto supraóptico hipofisiario. Está constituido por fibras nerviosas hipotalámicas y convergen sobre la neurohipófisis. ¿Qué es la neurohipófisis? El lóbulo posterior del hipófisis, o sea, el lóbulo de atrás del hipófisis. Las neuronas hipotalámicas de estos núcleos sintetizan 2 precursores hormonales nada más. Estos por transporte exoplasmático que se acumulan en la neurohipófisis. Estos precursores hormonales serán liberados a la sangre y son la hormona antidiurética, la ADH, y la oxitocina. La primera se encarga de mantener y regular el agua corporal, y la segunda tiene un rol estimulante sobre la contracción del útero y la excreción
de leche de las glándulas mamarias. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Esta es otra foto acerca del hipotálamo y su relación de qué libera la adenohipófisis, qué libera la neurohipófisis y cuáles son los órganos blancos a los cuales va dirigido. ¿Sí? ¿Quieren que dejemos acá por hoy? Dale, profe. Bien. Bien. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, dos cosas para decir. Nos faltaría re poquito, que sería la amígdala. El jueves que viene no hay teórico porque tenemos mesa y ya nos quedaría octubre solamente de teóricos. ¿Sí? Profe, disculpe, el jueves 7 tampoco creo porque es feriado, me parece. Ay, tenés razón, Virginia. Es feriado local. Bueno, entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Yo voy a hacer un reacomodamiento de los horarios y en todo caso, si ustedes quieren, lo doy al teórico en otro horario para que no nos atrasemos. Porque venía re bien. Se habrán dado cuenta y espero transmitirlo a través de la pantalla que tengo medio unos stock. Voy a haber dado cuenta que tengo bastante stock. Entonces era como que todo me venía dando así. Virginia, si vos no me decís, yo no había captado que el jueves era 7. Profe, la clase la daría la semana que viene hasta ahora. No, la clase no sería la semana que viene a esta hora porque hay mesa. Sería el 7. Entonces, el 7 es feriado en la ciudad, Florencia. Claro, por eso. El 7 sería. Entonces, esa clase del feriado en la ciudad, yo vería si la puedo dar o martes a la noche o viernes de noche. ¿Saben? Sí, profe, mientras quede grabada de última para quienes no puedan estar, Sí. va a estar bien. Sí, por dudas se cruce con otras clases. Y no la puede dar en el mismo horario. ¿Cómo, Ana? La clase del jueves 7, ¿no la puede dar en el mismo horario? Y lo que pasa es que es feriado, Ana. ¿Vos trabajarías en feriado? Yo estoy atrasada con la parte de práctica, con Ramírez. Estamos muy atrasados. Por eso es mi insistencia, bien. pero bueno, no importa. Sí, yo trabajo, profesora, también. Por eso, si ustedes quieren, vamos a hacer así. Vieron que yo, está mal que uno hable de sí mismo, les contesto los mensajes. Entonces, escríbanme al Facebook o escríbanme en mi correo y veo en qué disponibilidad la mayoría de los conectados, que hoy somos 33, ahora 29, y les agradezco un montón, cuál sería el hueco que les queda mejor. En ese hueco que les queda mejor, yo veo y me organizo. ¿Me siguen? O si no, directamente. Yo les digo tal día y ustedes me ponen. Le quiero hacer una consulta, porque a eso lo hablé con ella en la última clase que tuvimos. Este lunes que pasó, no sé qué inconveniente tuvo y no pudo desarrollar la clase. Ella nos fue explicando, como para después, digamos, rendirla, de no estudiar cada tema por separado, sino de ir uniendo. Entonces yo le di la idea, y ella me dijo que se la iba a comentar, quizás ya lo hizo, que en biología nos dieron una guía donde nos iban diciendo, digamos, cómo relacionar un sistema con otro. ¿Me explico? Sí. Entonces, así nosotros, cuando vayamos a rendir, es como que ella dijo que uno llega a la mesa y sabe tema por tema, pero cuando ustedes empiezan a preguntar para que nosotros podamos relacionar,
ahí es donde se encuentra el inconveniente. No sé si ella le dio esa inquietud o sugerencia que yo le dije que a nosotros nos podría servir para estudiar. Está buena tu idea. Me quedé pensando porque también leí lo de Virginia. Está buena tu idea. Lo que sí, déjamelo que y ella me lo transmitió, lo que sí déjamelo que lo pasemos a papel. ¿Qué quiero decir a papel? Eso requiere que nos pongamos de acuerdo entre las dos y las otras JTP en qué tipo de indicaciones le vamos a dar. ¿Me seguís, Ana? Más Sí, allá es de que que, eso es lo que hicieron las profesoras de biología, digamos. O sea, claro, más allá de que neurobiología es muy racional, o hay cosas que las tenés que saber o las tenés que saber, no, Victoria, también tiene que haber un acuerdo en cómo les indicamos, les sugerimos las relaciones que nosotros pretendemos. ¿Me seguís, Ana? Para que haya como un lenguaje común. sí, esa es la idea. Bueno, genial, genial. También quisiera decirles, y espero ayúdenme, me lo transmiten en la próxima clase, no hay ningún problema, yo me parece que es lo que quiero transmitir a las clases. Por eso yo detuve la clase y le dije el tema de la corteza singular anterior. O sea que hay elementos, o sea, hay estructuras que se estudian solas, se estudian en determinada función, pero que se vuelve a repetir ahora que damos emoción, y se va a volver a repetir cuando demos enfermedad de Alzheimer, y se va a volver a repetir cuando demos depresión. ¿Por qué? Porque son núcleos neuronales fundamentales que intervienen en un montón de procesos. ¿Me seguís, Ana? Eso yo lo quiero transmitir en los teóricos. De no ser así, avísenme, por supuesto, con respeto y por privado o no, para hacer las modificaciones necesarias. ¿Sí? Por ahí, perdón, la amígdala, esto es algo que quiero transmitir como conocimiento. La amígdala está relacionada a emociones más aversivas, como por ejemplo el asco, el miedo, y después hay otras áreas involucradas en procesos más regulatorios de la emoción, como bueno, hoy dieron la corteza cingulada, que se relaciona más al proceso de la regulación. Capaz que me estoy adelantando, pero como una recapitulación, como un cierre. Sí. Un cierre. Bien. Y después hay una investigación de la amígdala, en la otra clase. Y en esto vamos a quedar, para los que siguen conectados, en 3 tareas. La primera, yo el jueves, más allá de que sea la mesa, ahí publico cuándo se va a dar el teórico que correspondería al 7. ¿Me siguen? Sí. Este jueves que viene. También ahí contestamos esto que plantea Ana, de por ahí dar como un camino de interrelación de conocimientos, ¿sí? Y acá, la tercera cosa que tengo que contestar es lo que me preguntaba Virginia Erlein, que decía, le consulto por acá, porque no puedo prender el micrófono, el parcial es al final del 28 de octubre, y entra todo el segundo cuadernillo o los temas hasta lo que se den en clase. Virginia, el parcial hasta ahora sigue siendo el 28, espero que no suceda otra cosa, Virginia y todos los que estén conectados, y más allá de lo que siempre se tomó como filosofía de cátedra, gracias por prender la cámara, Vicky, siempre se tomó como filosofía de cátedra de llegar hasta lo que se dé y sobre todo hasta lo que consideramos que los prácticos se dan. ¿Me siguen? Porque si no, deberíamos tomar el segundo cuadernillo completo. Y por eso refería a esto que te decía Victoria, yo venía re bien con los tiempos, llegaba, pero buenísimo. Bueno, esto del 7 me atrasa. Entonces va a tener que ver con esa cuestión. ¿Me siguen? Pero
la filosofía de la cátedra es, Virginia, que se toma hasta el último tema que se dio en todos los prácticos. ¿Mm? No debería, hay otras cátedras que no, se toma hasta el último tema del teórico o se toma hasta el último tema del cuadernillo. La idea es poder ser como más honesto con lo que llegamos a dar. ¿Mm? Por eso se toma hasta ahí. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna? Tendrías que detener la grabación para que no quede como en la clase. Eso nomás. No, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Florencia, obviamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, faltan 3 teóricos subir. 2, 9 y 16 de septiembre. A YouTube. No sé si alguien podría encargar